En 2014 se registró un derrame de petróleo en el río San Juan, en el estado de Nuevo León, por una falta de ductos de contención de la refinería mexicana Pemex. Durante el proceso de la evaluación de daños, se descubrió que la refinería tiraba de manera ilegal toneladas de aceites residuales e hidrocarburos sólidos directamente a la cuenca. Puesto que la refinería alega que ya retiró el líquido oleginoso del río San Juan, pero no ha aclarado por qué continúa descargando sobre el mismo afluente los desechos de la refinería Héctor Lara Sosa. Afectado al ecosistema y a sus alrededores, afectando la calidad de vida de los seres vivos que habitan en ella. Por otro lado, los habitantes de la zona han sufrido múltiples afectaciones en su salud y su economía. Señalan que padecen frecuentes diarreas e infecciones puesto que el agua que utilizan para su consumo diario es obtenida de los mantos acuíferos del subsuelo a donde ha llegado la contaminación por hidrocarburos. Se han perdido cosechas de vegetales que debían destinarse al comercio y al consumo de los habitantes. Tras la afectación, se les prometió a los residentes del sector que habría indemnizaciones, pero estas no han llegado. Para poder explicar a fondo los problemas que ha presentado este tipo de acontecimientos, explicaremos a fondo qué son los hidrocarburos. El petróleo es un mineral de color oscuro presente en rocas sedimentarias. Este se forma a partir de los restos de materia orgánica libre de oxígeno, gracias a las bacterias anaerobias que se encargan de dejar únicamente las moléculas de carbono e hidrógeno a lo que comúnmente se conoce como hidrocarburo. El carbono tiene de número atómico 6, por lo que tiene 6 protones y 6 electrones. Existen distintos isótopos del carbono. El más abundante, con un 98.93%, es el carbono 12, y el menos abundante, con un 1.7%, es el carbono 13. La configuración electrónica del carbono: 1s2, 2s2, 2p2, por lo que le faltarían o le sobrarían 4 electrones para conseguir una configuración electrónica estable, es decir, de gas noble. La estructura de Lewis de este elemento podría representarse como la siguiente. En cambio, para el hidrógeno tenemos un número atómico de 1, por lo que tiene un protón y un electrón. Los isótopos del hidrógeno son el protio, el deuterio y el tritio. Su configuración electrónica es 1s1, por lo que para el hidrógeno sería más sencillo dar que recibir electrones, pues el hidrógeno solo busca completar 2 electrones, por lo que le faltaría 1. Esto ya que es una excepción, y su gas noble correspondiente es el helio. Su estructura de Lewis sería la que se muestra en pantalla. Los hidrocarburos se pueden separar en 2 grupos, de cadena abierta y de cadena cerrada. En los de cadena abierta tenemos a los hidrocarburos saturados, alcanos, hidrocarburos que carecen de enlaces dobles o triples. Estos son moléculas unidas mediante enlaces de tipo simple. Y a los hidrocarburos insaturados, que son los alquenos, moléculas formadas por átomos que se unen por enlaces de tipo doble, y alquinos, moléculas cuyos enlaces son de tipo triple. En los hidrocarburos de cadena cerrada encontramos los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. También están los hidrocarburos aromáticos, también conocidos como bencénicos. Estas son moléculas que poseen al menos un anillo aromático dentro de su estructura. Estos hidrocarburos son comúnmente conocidos por su poca afinidad con el agua, convirtiéndolos en contaminantes difíciles de separar, debido a que son compuestos apolares, por lo que mientras algunas moléculas forman enlaces temporales con las del agua, otras se encuentran dispersas sobre la superficie. A medida que aumenta el número de carbono, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da como resultado un aumento de la proximidad molecular y por lo tanto de su densidad. El estado de agregación de los hidrocarburos está ligado al número de carbonos en su cadena. Por lo tanto, aquellos que poseen menos de 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que poseen de 5 a 15 átomos de carbono son líquidos. Y los que poseen más de 16 átomos de carbono son sólidos. Ocurre algo similar con su punto de fusión, ya que el punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano, porque las fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals y London, son más efectivas cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así que los puntos de fusión y ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de átomos de carbono. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente movibles. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores, de manera que la temperatura del agua de mar y el grado al cual el hidrocarburo puede absorber calor del sol son consideraciones importantes. Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos son considerados compuestos orgánicos volátiles por su estado gaseoso a temperatura ambiente. La manera de tratar aguas contaminadas por hidrocarburos es complicada y de alto costo.
Consiste en una serie de pasos para su tratamiento, donde se busca remover la mayor cantidad vertida en el área y el uso de reacciones químicas de neutralización, o sea, dispersión química. Estos métodos ayudan a quitar parcialmente algunos contaminantes del agua, mas no son efectivos para limpiarla a su totalidad. Para poder contrarrestar y reducir los efectos del derrame de petróleo en las fuentes de agua, es importante que se tomen medidas correctivas para remover el elemento contaminante. Para extraer el petróleo del agua existen métodos de separación como lo es la biorremediación. Esta es una técnica para limpiar suelos y acuíferos contaminados aprovechando los microorganismos que se encuentran en el propio subsuelo y en el agua, degradando los elementos contaminantes, ya que algunos microorganismos se alimentan de elementos que son tóxicos para la naturaleza. Para que este proceso natural se pueda llevar a cabo, deben existir algunas condiciones tales como temperatura ideal, que serían de 20 a 35 grados centígrados, pH adecuado de 6.5 a 7.5, agua suficiente, cantidad adecuada de nutrientes y cantidad de oxígeno suficiente, al menos 1%, para los microorganismos aerobios. La porción sólida de la célula de una bacteria está hecha de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y en menor cantidad potasio, sodio, calcio, magnesio, cloruros, hierro, entre otros. Es por esto que los hidrocarburos son alimento perfecto para las células de los microorganismos. Ambos métodos descritos pueden dar solución al problema del derrame del petróleo. Sin embargo, consideramos que la separación mediante el uso de las propiedades del cabello es una solución viable para limpiar el río contaminado, ya que 1 kilogramo de pelo puede absorber hasta 3,5 litros de petróleo en 2 minutos. Además, es una buena alternativa por su simplicidad. Puede llevarse a cabo por la población local afectada o en futuros accidentes en caso de que el gobierno y la industria petrolera no quiera contribuir. Pero, a referencia de la biorremediación, esta técnica no está al 100% probada y falta optimizarla, por lo que nosotros proponemos una combinación de ambas soluciones. Ya que ambos métodos están basados en procesos y propiedades de la naturaleza, se dividiría el proceso en 3 partes. La primera sería aplicar la utilización de redes de cabello para absorber los restos de aceite y petróleo sobre el agua. Posteriormente, para asegurar remover las trazas restantes sobre el agua y otros posibles contaminantes disueltos en el agua, sería utilizar el uso de microorganismos y combinarlo con la fotorremediación para terminar de filtrar el agua y dejarla lo más limpia posible. Considero que este es un problema generado por negligencia de parte de la refinería de Pemex, por acciones impulsadas por una cultura ignorante, inconsciente y egoísta que incluye valores que ponen el beneficio personal y económico sobre todas las cosas, incluso cuando implica realizar prácticas que contribuyen al deterioro ambiental, repercutiendo especialmente en la flora, la fauna y la salud humana. Hay problemas como este que no necesitan ser solucionados si se evitaran desde un principio y se respetaran las leyes que garantizan el derecho a agua potable limpia y a un medio ambiente saludable. Desde mi punto de vista, se deberían promover el uso de energías renovables, así como ser conscientes de nuestra contribución al aumento de la contaminación de residuos de hidrocarburos y aceites en los mantos acuíferos, porque si continuamos abusando de los hidrocarburos, solo estamos ayudando a contribuir al aumento de contaminación. El uso de hidrocarburos es uno de los principales elementos de nuestro país para la satisfacción de la demanda de energía, lo que hace de esto una labor con mucha actividad, por lo que debido a los problemas que se han visto a través de los años en los derrames de petróleo, es importante que las autoridades supervisen la manera en la que sus residuos son manejados, para que no haya más afectaciones en otras zonas, ya que ponen en peligro la vida de los habitantes y de los ecosistemas. Este tipo de problemas que tienen grandes impactos ambientales deben combatirse de la misma manera, sobre todo por la situación tan comprometida en la que se encuentra nuestro planeta actualmente. México es uno de los principales países dependientes a este tipo de combustibles y con mayor razón debe presentar soluciones más grandes sobre estos casos. Asimismo, se debe pensar en las repercusiones, pues sucesos como estos violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades afectadas. El problema que tenemos de contaminación es realmente alarmante. Se debe tomar acción lo más pronto posible, ya que los ecosistemas están siendo muy afectados. Existen diversas soluciones como la extracción de petróleo del mar por separación. Sin embargo, debido a los elevados costos, ni el gobierno ni las empresas están dispuestos a hacer algo. Además, el hecho de que estemos acostumbrados a solo usar hidrocarburos en nuestra vida nos va a afectar a largo plazo, ya que en unos años más estos serán inexistentes.